Vamos a ver los trastornos relacionados con el ambiente. Este es el tema más sencillo de todos, por lo menos hasta ahora. Entonces, vamos a verlo. Venga, en primer lugar vamos a ver los trastornos relacionados con la presión, ¿vale? La presión atmosférica. En este vamos a tener los de subir a una montaña y los de bajar a hacer submarinismo. Como sabemos, a mayor altura esté, menos presión de aire y de agua. Si estaré en este caso, pues tendré encima. Por tanto, si tengo menos presión, pues en este caso vamos a tener una fuerte presión, y en el submarinismo, como tengo más cosas, pues mi cuerpo se va a someter a mayor presión. Pues vamos en el caso de menor presión, es decir, vamos a alpinismo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como hay una menor presión atmosférica, va a haber menor presión de los gases, va a haber menos oxígeno. Entonces me voy a encontrar en situación de hipoxia. Vale. Entonces, ahora vamos a tener dos tipos de trastornos. El mal de altura, que sería el alpinismo, subo la montaña en forma normal, en plan de una forma puntual, subo y ya después bajaré. Y el mal de montaña crónico, vivo encima de la montaña, ¿vale? Entonces, en el mal de altura, en el que subo la montaña de forma puntual, pues, ¿qué va a pasar? Que voy a sufrir una disminución de absorción parcial de oxígeno de forma brusca. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues mi cuerpo, ante la falta de oxígeno, dice, vamos a ver, vamos a priorizar que el oxígeno vaya al cerebro y que el resto, porque se produzca una vasoconstricción periférica para redistribuir todo el oxígeno que haya para el cerebro, porque es importante. Entonces se va a producir una vasodilatación a nivel del cerebro, produciendo un edema, porque la sangre se va a acumular en el cerebro, y va a haber una vasoconstricción periférica. Y en el pulmón se va a producir un shunt, es decir, se va a vasoconstreñir las arterias que están irrigando a los alveolos que no están bien perfundidos, y se van a ir hacia los alveolos que sí que están perfundidos, no, que están ventilados, a los que les llega oxígeno, para intentar hacer un intercambio gaseoso. Pero ¿qué pasa? Que si toda la sangre se me acumula en el mismo punto, que son los alveolos que están ventilados, lo que va a pasar es que se me acumula sangre, y como se me acumula la sangre, me va a formar un edema pulmonar. Y ahora entonces, ¿qué va a pasar? Pues si tengo vasoconstricción periférica y tengo un edema en el cerebro, es decir, tengo el cerebro pues hinchado, lleno de líquido, y tengo un edema pulmonar, y entonces no me entra bien el oxígeno, además de que hay poco, pues ¿qué va a pasar? Voy a empezar con aumentar la frecuencia respiratoria para intentar meter el oxígeno que pueda. Y como no me llega sangre a la circulación general y el cerebro lo tengo encharcado, ¿qué va a pasar? Pues me voy a encontrar súper mal. Voy a tener pues fatiga, me va a doler la cabeza porque tengo la cabeza llena de líquido, voy a tener náuseas, vómitos, vértigo, voy a estar súper mareado, súper mal, porque no tengo ni oxígeno y me encuentro en la mierda, básicamente. Pues los síntomas de cuando uno se pone malito. Y ahora, ¿cómo vamos a evaluar esto, el mal de altura? Pues gracias a la escala de Lake-Louise. ¿Qué va a evaluar? Pues va a evaluar el grado de cefalea que tenga la persona, el grado de disnea, va a evaluar también que si tiene náuseas y vómito, y que si tiene vértigo. Y según pues el punto que la puntuación que tenga, pues será más grave o menos grave ese mal de altura. Vale. Ahora vamos a tener el mal de montaña crónico, en el que yo vivo allá arriba. Entonces, ¿qué pasa? Si yo vivo allá arriba, va a haber una constante vasoconstricción, constante en shunt, como hemos dicho. Entonces, ¿qué se va a producir? Pues un edema pulmonar. ¿Y qué pasa? Que toda la sangre se va a acumular y va a haber mayor presión en las arterias pulmonares, porque se me está acumulando esa sangre y las arterias están comprimidas, ¿no? Entonces, como hay menor diámetro del vaso sanguíneo, pues hay mayor presión, porque aquí hay más líquido en menos espacio y se me está acumulando aquí, ¿no? Porque si yo tengo la misma tubería, o sea, la misma cantidad, pero en un tubo más grande, pues la presión es menor, ¿no? Entonces se va a producir una hipertensión pulmonar. Esa hipertensión pulmonar, ¿qué va a hacer? Va a hacer que la sangre pase, si recordáis, existe el corazón, ¿no? Las venas pulmonares vendrían o sea, esta sería el pulmón,
las venas pulmonares hacia el lado izquierdo y la arteria pues sale de aquí, o sea, sale del lado derecho hacia el corazón. Entonces, ¿qué pasa? Que como aquí hay una gran presión en la arteria pulmonar, me va a costar más sacar la sangre desde el ventrículo derecho para afuera. Entonces se va a acumular en el corazón derecho y por tanto al final se me va a acumular sangre en la circulación periférica, en la sistémica. Y entonces se me va a empezar a encharcar las venas de las piernas, formándose esas venas varicosas, las varices de toda la vida en las piernas. ¿Qué pasa también? Que como la persona está siempre ante poco oxígeno, pues lo que voy a hacer el cuerpo es liberar la eritropoyetina, el EPO, que tiene básicamente el riñón para favorecer la síntesis de más glóbulos rojos, formándose una poliglobulia. Y como tengo muchos glóbulos rojos que es de color rojo, ¿no? Pues entonces pues se va a producir un eritema, el paciente lo voy a ver rojo. Y se va a producir una alteración en las uñas, que es la acropaquia, que básicamente voy a ver la uña pues como en palillos de tambores, la uña así como hinchada, ¿vale? Y también las puedo ver hundidas, ¿vale? En vez de hinchada así en forma como si fuera esto un cilindro, pues la puedo ver un poco así aplanadilla, ¿vale? Vale, pues ya que hemos visto esto, ahora vamos a ver qué pasa si me hundo. Si yo me hundo, ahora voy a estar a mayor presión. Entonces, vamos a tener dos circunstancias. En la enfermedad por descompresión es en la que yo me meto para adentro, y en el barotraumatismo es cuando yo estaba abajo y ahora asciendo. Entonces, en la enfermedad por descompresión, aunque tiene un nombre en que indicaría lo contrario, pero no, es cuando me hundo. Entonces, al hundirme, lo que va a ocurrir es lo siguiente: a mayor profundidad hay mayor presión atmosférica. Entonces, al haber mayor presión de los gases se disuelven mejor en el líquido. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que yo estoy inspirando la bombona, nitrógeno y oxígeno. Entonces, como estoy a mayor presión, ese oxígeno y ese nitrógeno se va a difundir como mejor hacia mí, ¿vale? Y como hay una mayor presión, sabemos que lo que viene siendo también los gases se pueden volver líquidos. Entonces lo que va a pasar también es que se van a formar burbujitas de oxígeno y nitrógeno. Pero ¿qué va a ocurrir? Que la burbuja de oxígeno, yo puedo respirar oxígeno, que es lo que yo utilizo, ¿no? Entonces, como yo lo utilizo, yo gasto esa burbujita de oxígeno y no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Que el nitrógeno no lo puedo absorber, no lo puedo eliminar del cuerpo. Entonces se me va acumulando. ¿Y qué pasa? Que si se me acumulan, los vasos sanguíneos, me pueden formar un émbolo gaseoso, es decir, me va a formar un tapón en lo que viene siendo en las arterias. Entonces no me van a ir ligadas, yo qué sé, por ejemplo, la mano, y entonces se me va a necrosar a la larga, o un hígado, o por ejemplo la arteria nutricia de los huesos, y entonces me va a producir una necrosis de los huesos, ¿vale? O un ictus, o un infarto agudo de miocardio, ¿no? Vale. Pero también se me puede producir en los tejidos, y por ejemplo se me acumula en el sistema nervioso central, y entonces voy a tener demencia, me voy a encontrar mal, o en los músculos, y entonces me va a empezar a doler, o en lo que viene siendo en la piel, y entonces pues me pica, voy a tener pequeñas manchitas de pequeñas hemorragias, que son las petequias, mialgia, que es dolor de hecho, artralgia, que es dolor en plan esto de los músculos y esto de articulaciones, fatiga porque me canso porque estoy perdiendo musculatura debido a que se me está atrofiando por esa acumulación de nitrógeno en mis tejidos. ¿Y qué pasa en el barotraumatismo? Ahora, en el barotraumatismo lo que va a ocurrir es que yo estaba profundo y ahora subo. Como sabemos, la presión y el volumen es constante. Entonces, si yo ahora disminuyo la presión, el volumen va a tener que aumentar para compensarlo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a aumentar muy rápido el aire.
que yo tengo en mis cavidades. Entonces se me puede aumentar la cavidad, el aire en la cavidad pues, del oído interno, produciéndome dolor, incluso llegar a estallar y que me rompa el tímpano, ¿no? Que estalle la cavidad. Y lo mismo con los senos paranasales, que sabemos que está lleno de aire. Entonces vamos a tener, básicamente, en el mal o sea, en los alpinismos, mal de altura, edema pulmonar, edema cerebral, y me encuentro muy malito porque me falta oxígeno, fatiga, cefalea, malestar general, etc. Y en la de montaña lo que vamos a ver es la poliglobulia, porque le da tiempo a hacer mecanismos compensores de liberar eritropoyetina y vamos a ver esa hipertensión arterial, porque el edema pulmonar es mantenido más en el tiempo y entonces se va a ver la alteración a nivel sistémico, viéndose esas venas varicosas, ¿vale? Y la alteración de las uñas, por eso, porque como más crónico se ven como los síntomas pues más a la larga, ¿no? Más retardados. Enfermedad por descompresión, se me forman burbujas que me provocan microinfartos, me provocan infartos y de distintas zonas, ¿no? Dependiendo si es en la sangre, pues infarto en sí, y si en el tejido, pues pequeñas lesiones, ¿no? Y el barotraumatismo es que al ascender, pues aumenta el volumen de la cavidad y puede estallar y me duele. Vale, ahora, otros trastornos. Vamos a tener, por radiaciones, tenemos las no ionizantes y las ionizantes. Las no ionizantes en general, pues son buenas y no nos pasa nada. La única peligrosa sería los rayos ultravioleta. Y la ionizante, pues tenemos los rayos X y los gamma. Ahora, estos, su mecanismo de acción es producir mutaciones, cambios, alteraciones de la secuencia de ADN y serán carcinogénicas, en plan, formarán cáncer a la larga. Entonces, esto es una exposición, tras una exposición prolongada en el tiempo, dentro de 20-30 años. Y si yo me expongo de forma continuada, pues me producirán mutaciones, básicamente. Y como se me dañan, también se va a formar radicales libres por el daño en las células, produciendo inflamación, ¿vale? Ya está. Ahora, ¿qué vamos a tener? Contaminación ambiental. Entonces, si tengo una contaminación ambiental, pues me va a producir la típica lluvia ácida que todo el mundo habíamos hablado, porque se puede liberar pues, sulfuro debido a contaminación al ambiente y que llueva supuestamente ácido sulfúrico y tal y cual. Y después tenemos lo de la niebla tóxica, que es el típico de este que dicen que en China o que en Madrid y tal, que se ve como el aire más espeso porque encima está lleno como de una niebla, que es mierda, básicamente. Es aire lleno de mierda. Y ya está. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo lo inhalo, pues me va a producir enfermedades pulmonares o asma, porque se me irrita lo que viene siendo la mucosa bronquial, ¿no? Respiratoria. Ahora, contaminación acústica, pues si yo estoy escuchando todo el día a mis vecinos, o al avión, o al tren, o los coches dan pitío, y súper fuerte, ¿qué va a pasar? O que me quede sorda, o bien que tenga yo mucho estrés porque no puedo vivir así toda la vida y no puedo dormir ni puedo descansar. Entonces, pues me va a producir trastornos mentales o enfermedades inflamatorias crónicas. En plan, porque como libero constantemente cortisol, pues me va a producir, pues eso, enfermedades inflamatorias. Ahora, el síndrome del edificio enfermo es básicamente el causado por las legionelas. Si yo estoy en una habitación que no está ventilada, con muchos humidificadores y el aire acondicionado que no se cambia, pues puede crecer ahí las legionelas u otros microorganismos, y entonces yo al inhalarlo pues me pongo enfermo y me cojo una neumonía porque lo he inhalado. Ahora, si yo el síndrome de la exposición a los químicos, ¿vale? Entonces, en las mujeres típicas que se lavan todo el día las manos porque están todo el rato con los productos químicos, o que son limpiadoras, o que son, o que son peluqueras, y toda esta gente que está constantemente expuesta a los químicos, ¿qué va a pasar? Que se va a producir una neuroinflamación, en sí, se va a inflamar
los nervios y el sistema nervioso de tanta exposición a los químicos y va a mejorar, por así decirlo, va a mejorar la transmisión del dolor, produciéndose una sensibilización central. Es decir, que la persona va a verse alterada a nivel del sistema nervioso central, pudiendo recoger mejor lo que viene siendo las sensaciones dolorosas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que todo me va a doler. Voy a tener fibromialgia, me va a doler los músculos y me va a doler todo en general. Ante cualquier estímulo voy a sentir ese dolor y ese malestar. Pues sensibilidad a luz, sensibilidad al ruido, sensibilidad a temperatura, fatiga crónica porque me he hecho, o sea, porque estoy constantemente sufriendo daños, por así decirlo, ¿no? Y ahora después tenemos las alteraciones derivadas de los viajes. Pues tenemos la cinetosis, que es básicamente yo viajo en un coche y del movimiento pues me mareo. Un síndrome vestibular, me mareo por el movimiento. El jet lag, que conocemos todo el mundo, y el síndrome de clase turística, que es básicamente que si yo estoy en el avión sentada más de 4 horas sin moverme, pues tengo el riesgo de que se me forme un trombo porque se me acumule la sangre en las piernas porque no la estoy moviendo. Entonces, lo recomendable es pues, moverse con frecuencia, con frecuencia o cuando se pueda, en el avión, que si dura más de 4 horas, pues te levantas un momento y haces un pipí y te mueves un algo. Y se puede dar pues, tanto en jóvenes, niños, lo que sea. La causa es que tengo la sangre estancada porque no me muevo. Vale. Y por eso se pone, por ejemplo, la heparina a los pacientes que sufren, yo que sé, que tienen unas cayolas y tal. Bueno. Y ahora tenemos los trastornos derivados de la temperatura. Tenemos por frío y por calor. Entonces, por frío. Por ejemplo, tenemos lo que viene siendo la hipotermia. La hipotermia es cuando me expongo a frío por menor de 35 grados. Entonces vamos a tener primero una fase de lucha en la que mi cuerpo intenta responder a ese frío. En la fase de lucha es cuando estoy a una temperatura entre 35 y 34 grados. Entonces, ¿cómo voy a intentar mantenerme con vida? Pues aumentando la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, vasoconstricción para llevar toda la sangre que pueda hacia mis órganos internos. Voy a tener tiriteras para aumentar el calor. ¿Qué hago? Pues al contraer la musculatura, como sabemos, cuando hago ejercicio sudo. ¿Por qué? Porque cuando me muevo, parte de la energía que gasto en moverme la gasto en calor, entonces aumenta la temperatura corporal y me voy a sentir súper nerviosa porque me estoy viendo que me estoy muriendo, básicamente. Entonces, en un primer lugar, lucha, todo se aumenta. Tanto a nivel muscular, estoy súper alerta, y a nivel cardiovascular. En la fase de estado, entre 27 y 34, empieza a disminuir. Entonces, ¿qué pasa? Disminuye la respuesta cardiovascular, menos frecuencia cardíaca, menos frecuencia respiratoria. Los músculos se cansan, se empiezan a cansar, entonces vasodilatación. Y me muevo menos, entonces me pongo rígida porque ya mis músculos están cansados de tirita y me estoy desvaneciendo en mi cabeza. O sea, estoy perdiendo el nivel de conciencia. Entonces voy a tener somnolencia y nivel de conciencia. Y ya está la fase de poliquiotermia, en la que la temperatura es menor de 27. Y aquí ya se para todo. Entonces entro en coma y en parada cardiorrespiratoria. Entonces tenemos fase de lucha, todo aumentado, en el estado va disminuyendo la respuesta, y la poliquiotermia es que ya pues me he muerto, parada cardiorrespiratoria y coma. Signo, podemos tener la onda de la J de Osborne en el electrocardiograma, que vais a ver por la onda, o sea, la PQ, ese sería el QRS, pues vas a ver como una pequeña subidita después de lo que me diciendo el QRS, y ya después iría la onda T, ¿vale? Y ya está. Y el pronóstico pues va a depender pues de lo frío que esté el ambiente, de si está sumergido en agua, pues peor todavía, porque entra el aire, te pasa el frío por convección, y
la capacidad que tenga la persona de mantener el calor en su cuerpo. Por ejemplo, yo me muero antes, porque como tengo el síndrome del reinado, antes el frío hace toma por culo, ¿vale? Y ya está. Ahora, ¿qué tenemos? La perniciosis, los sabañones, es básicamente que ante la exposición al frío muy intenso, pues me forman pues, los típicos sabañones que sabe todo el mundo, porque si liberan, se me lesionan las células, entonces se liberan factores en plan de daño tisular y me produce una respuesta inflamatoria. La urticaria a frigore es básicamente una respuesta inflamatoria pero como alérgica al frío. Entonces las personas jóvenes pues se dan una respuesta inflamatoria excesiva al frío, que si los meto lo someto a mucho frío o lo meto en agua congelada, pues esa respuesta hipersensible que da lugar, alérgica, ¿no?, que tiene esa persona joven, pues si es demasiado, pues le puede producir una reacción anafiláctica. Y después tenemos la congelación, que es la que si yo me meto en una cámara frigorífica de esta y me congelo, pues primero se me va a producir eritema, porque hemos dicho primero vasoconstricción, después vasodilatación, eritema. Después que se va a producir una lesión, una respuesta inflamatoria excesiva porque se están dando los DAMS, entonces como los sabañones me forman una ampolla y llega a un punto que ya no llega sangre y entonces pues necrosis, se me muere. Y el síndrome del reinado, pues un trastorno autoinmune en el que ante el frío, pues básicamente mi arteria se contrae porque intenta evitar como el frío, ¿no? Se timidilla, se esconde. Entonces no me llega la sangre, entonces básicamente te digo yo lo que sientes. En plan, notas palidez, después la fase de cianosis, en la que vas perdiendo cada vez más sensibilidad, y después se da la fase reactiva, en la que cuando se produce la vasodilatación, como recupera la sensibilidad de forma brusca, y tú cuando tocas algo frío o te da mucho calor, ¿qué pasa? Tú estás muy fría y de repente se pone caliente, entonces te duele un huevo y ya está. Y ahora tenemos, pues básicamente, los trastornos por calor. Ahora, los trastornos por calor, pues vamos, la fisiopatología, pues ¿cuál va a ser? O sea, de fiebre. Yo no me refiero a la fiebre, ¿no? Entonces, la fisiopatología es la siguiente. Bien, se me mete una bacteria, o bien no se me mete nada. Si no se me mete nada, es por lesión tisular, ¿no? Lesión tisular. Y si no, pues será pues básicamente porque se mete una bacteria que también puede entrar de alguna manera y me produzca daño a los tejidos y se activan los DAMS también. Pero si se mete un antígeno, pues se me van a formar los PAMs y se me va a opsonizar por el sistema de complemento. Esto lo va a detectar pues nuestros receptores tipo TOL y entonces va a liberar sustancias proinflamatorias que favorezcan la respuesta inflamatoria y que atraigan a los polimorfonucleares, principalmente a lo que siendo los neutrófilos, ¿no? Entonces, y a los macrófagos, ¿no? Entonces lo que va a pasar es lo siguiente: se me va a producir, por lo típico, vasodilatación, se me va a acumular la sangre, estasis sanguínea, va a pasar más lentamente porque el tubo es más grande, va a pasar entonces más tranquilamente. ¿Qué va a pasar? Me va a empezar a llegar más glóbulos blancos y se me va a activar las integrinas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el macrófago, el neutrófilo, está circulando en sangre, el leucocito está circulando en sangre y como lo vasodilatado, la sangre va más lento y entonces el leucocito pues va a tener la selectina L de leucocito. Y el capilar pues va a tener la selectina E de endotelio. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque se va a unir de forma leve. Y ahora, una vez que está aquí unidita, lo que va a pasar es que se va a activar. Está aquí unidita. Ahora lo que va a pasar es que se va a activar la integrina PKAM1, que es la CD31, y va a permitir pues, que pase. Entonces, adhesión, ya después un poco más fuerte y ya pasa para adentro. O sea, sería
el rodamiento, la marginación, el rodamiento, la adhesión y ya la extravasación. Estupendo, me parece estupendo. Pero total, que la cosa es, se une la celestina, la L del leucocito, la E del endotelio y después la integrina, que la unión es más fuerte para que pueda pasar perfectamente. Ya pasar a lo que viene siendo el intersticio, donde está la inflamación, donde está el agente malo, y llega el fagocito, se lo come y pone pues la sustancia antigénica en su mayor histocompatibilidad tipo 2 para decir al linfocito T helper, ¡este es el malo! Una vez que lo tengo identificado, pues el linfocito T helper va a activar o bien la línea en plan de respuesta intracelular, en plan celular o humoral, según si es antígeno intracelular o no. Entonces, el TH1, pues el linfocito TH1 pues va a activar al linfocito T citotóxico, el 2 al linfocito B para que libere anticuerpos, y después vamos a tener el T17 que va a ser regulador. Entonces, ¿qué va a pasar? Que una vez que yo elimine todos los antígenos, ¿qué va a pasar? Que el T regulador pues va a liberar el IL-10 y el TGF beta, que lo que favorece es que el macrófago, que aquí era de tipo 1, pase a tipo 2. Y ahora el de tipo 2 pues libera el VEGF y va a activar los fibroblastos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a formar tejido de granulación, porque esto es angiogénesis y esto es pues tejido para formar la fibrosis, ¿no? Tejido fibroso, en plan a través del colágeno. Y pues ya se me forma la cicatriz y ya no ha pasado nada. Ahora, ¿qué vamos a tener? Las pentratraxinas. ¿Qué pasa? Estas son sustancias liberadas bien por la célula sanguínea o bien por el hígado, cuya función es activar al centro termorregulador del sistema nervioso central para que produzca fiebre. Entonces vamos a tener la del hígado, que dura más tiempo, es decir, su acción es prolongada, y la célula sanguínea, que es como inmediata, en plan, actívate del tirón, y es como más puntual, ¿no? Vale, y ahora tenemos distintas alteraciones pues, del aumento de temperatura. En primer lugar, tenemos una reacción autoinmune excesiva, decir que es una respuesta autoinmune excesiva, porque está inhibida la respuesta antiinflamatoria. Es decir, que esta es una respuesta hipersensible, o sea, respuesta inmune hipersensible, en plan sobreexcitada, ¿no? Excesiva. Porque el sistema antiinflamatorio, lo que hemos visto, los T reguladores, por ejemplo, no funciona. El IL-10 no funciona. El TGF-beta no se libera. Entonces, todo es inflamación, y nadie dice, para ya la fiesta, vamos a recoger. Nadie recoge. Todo el mundo sigue de fiesta infinitamente. Entonces, la célula, al final, por el mobiliario, pues se daña. Vale. Y ahora tenemos la anemia inflamatoria. En la anemia inflamatoria, el aumento de la citoquina lo que va a producir es que aumente la hepcidina. La hepcidina es una molécula que va a inhibir a la eritropoyetina del riñón. Entonces, al inhibir la eritropoyetina, no se va a estimular la médula ósea para que sintetice los glóbulos rojos, y entonces, aparte, entonces no vamos a formar glóbulos rojos, pero es que aparte también va a secuestrar al hierro y va a impedir que se absorba el hierro. Entonces lo que me va a faltar va a ser el hierro. Entonces me va a formar una anemia ferropénica. Vale. Y ahora vamos a tener la fiebre. La fiebre básicamente se va a distinguir de la hipertermia. Lo clave, fiebre, el centro termorregulado me funciona. Hipertermia no me funciona. ¿Vale? Entonces, en este sí que va a haber sin mecanismos compensatorios, por tanto, pues lo típico de la fiebre, la persona pues suda y desprende mucha calor, que por eso te pone la mano y dice, a ver si tiene fiebre, ¿vale? Entonces, primero va a estar primero vamos a ver el frío y después vamos a ver el calor. Y vamos a ver esa vasodilatación, por lo tanto, la piel va a estar húmeda. Perdón, que es que ha venido mi madre, ¿vale? Pero bueno, ustedes no tenéis que saber esto. Total, ¿qué es esto? ¿Vale? Entonces, lo vamos a ver primero fría y después húmeda. Mientras que en este nunca va a estar fría,
¿vale? Y siempre va a estar seca, no hay vasodilatación, porque no funciona los mecanismos compensatorios, porque el centro termorregulado pues no regula. Entonces, ¿la temperatura aquí me va a bajar por debajo de 41? Sí, porque el centro termorregulador va a intentar que no se aumente la temperatura ahí de forma exagerada. Mientras que aquí sí que lo vamos a ver. Aquí va a haber respuesta antitérmica, es decir, yo doy tratamiento como un ibuprofeno, un paracetamol y me va a bajar la temperatura. Aquí sí, porque el centro termorregulador lo estimulo yo y le digo, venga, baja la temperatura. Mientras que aquí, como no funciona, pues no va a servir de nada. Entonces el tratamiento pues va a ser aplicar frío local, pues te meto el aire ambiental, te lo bajo un poquito, te doy ducha fría, etcétera. Entonces aquí, como la temperatura es mayor de 41 grados, va a producirse la proteólisis, mientras que aquí pues no, las proteínas funcionan bien, entonces no va a haber alteraciones del metabolismo. Y hay que tener en cuenta que tenemos un ritmo circadiano y entonces va a aumentar, es normal que aumente la temperatura pues, por la tarde-noche y la segunda fase de nuestro ciclo menstrual, ¿vale? Bueno, pues la fiebre. La fiebre vamos a tener 3 fases. En la fase de inicio, primero pues va a haber una vasoconstricción, no vamos a sudar y vamos a tener pues la temperatura fría, porque el cuerpo está empezando a aumentar la temperatura. Todavía no hemos llegado como para activar los mecanismos compensatorios. Ahora, ¿qué va a pasar? Que cuando aumenta la temperatura mayor al 38 y se queda entre 38 y 41 grados, pues la termogénesis y la termolisis pues está igualada y se activan los mecanismos compensatorios. Entonces vasodilatación y sudor para intentar perder temperatura. Entonces la intento, pues más o menos la temperatura se mantiene porque los dos, la termogénesis, la génesis y la lisis, pues están igual. Y en la fase de lisis, pues que favorece, está aumentada la termolisis, es decir, la eliminación de ese exceso de temperatura. Entonces se va a mantener esa vasodilatación y el sudor para perder calor y así pues disminuyo ya la temperatura. Entonces, los síntomas de una fiebre, pues como tengo básicamente primero voy a tener esa vasodilatación, el sistema autoinmune está hasta arriba y necesito una gran necesidad de oxígeno y de nutrientes, pues voy a tener aumenta frecuencia respiratoria, aumenta frecuencia cardíaca. Entonces, como constantemente estoy echando dióxido de carbono, que el dióxido de carbono, recordemos que me disminuye el pH, por tanto, si pierdo dióxido de carbono, estoy perdiendo protones. Entonces me puede producir una alcalosis respiratoria. Vasodilatación. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se me va a poner la piel roja y fría porque estoy perdiendo calor. Y como estoy sudando, estoy perdiendo agua y sodio. Entonces puedo tener deshidratación. Como tengo falta de volumen y me estoy deshidratada, pues mi riñón dice, ¿para qué voy a excretar pipí si me falta agua? Entonces dice, pues oliguria, hago poco pipí y concentrada, ¿no? Y ya tenemos pues los últimos trastornos que vamos a tener. 3 diferentes: calambre por calor, agotamiento por calor y golpe de calor. En estos dos, calambre y agotamiento por calor, me funciona el centro termorregulado. Esto va a ser en personas jóvenes y, que hacen mientras que hago deporte, y esto va a ser más típico pues, del ancianito. Entonces, en el calambre de calor. En el calambre de calor es que yo me voy a hacer deporte a las 4 de la tarde en verano y hace mucha calor. Entonces, como sudo, excreto, o sea, aumento mi temperatura, que ya de por sí el ambiente puede hacer mucho calor, entonces va a haber voy a tener un calor excesivo y encima estoy echando sodio por lo que me diciendo por el sudor. Entonces, como pierdo sodio, no puedo activar bien a mi musculatura. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues voy a tener calambres musculares. Y además porque, como sabemos que también necesito, pues básicamente, bueno, sí, eso, calambres musculares porque no voy a poder contraer bien lo que viene siendo la musculatura. Y por otro lado, pues como tengo esa vasodilatación porque hace mucha calor, pues voy a activar al sistema nervioso simpático, voy a producir una vasoconstricción,
porque vasodilatación me disminuye la tensión arterial, activo el sistema nervioso simpático, vasoconstricción en general, y entonces, ¿qué va a pasar? Que también se me va a vasoconstricir en los intestinos. Entonces, la sangre se me va a acumular y, bueno, entonces lo que va a pasar es que como se me acumula la sangre aquí en los vasos sanguíneos, lo que va a ocurrir es que se me va a producir, o sea, como esto está congestionado, la sangre como que va a salir al intestino y no se va a poder tampoco absorber bien los nutrientes. Entonces, como hay mayor nutrientes, la luz intestinal va a producir un aumento, pues un sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Y entonces se va a liberar las bacterias, como crecen, pueden liberar exotoxina y endotoxina, produciendo una respuesta inflamatoria que puedan reaccionar a lo que viene siendo la mucosa de la pared del intestino, produciéndose pues una respuesta inflamatoria excesiva o una inflamación general y un síndrome, por ejemplo, yo que sé, colon irritable, cualquier cosa. Pero no en plan colon irritable en este momento, no. Una inflamación generalizada y ya está, ¿no? Y por otro lado vamos a tener el agotamiento por el calor, que se da en ancianos que hace mucha temperatura y va a pasar por básicamente lo mismo. Suda, pierde, porque el centro termorregulador está bien y entonces pues pierde sodio y entonces pues se va a producir pues esos calambres musculares también y como vemos aquí, ¿no? También va a producir calambres musculares y como el centro termorregulador funciona, pues la temperatura no va a aumentar mayor de 41 grados y le puede dar antitérmico y va a sudar y todo el rollo, ¿no? Y después tenemos el golpe de calor. En el golpe de calor, pues no me funciona el centro termorregulador. Entonces, si aumenta mucho la temperatura ambiental, ¿qué va a pasar? Pues que no voy a sudar. Entonces no va a disminuir la temperatura y la temperatura va a ser mayor a 41 grados centígrados y entonces se van a desnaturalizar las proteínas, provocando la muerte de las células. Entonces el tratamiento, como no funciona el centro termorregulador, no le puedo dar antitérmicos porque no va a funcionar. Entonces el tratamiento va a ser pues frío local, pongo el aire acondicionado. Y el golpe de calor tenemos activo y pasivo. El activo es en las personas jóvenes que se ponen a hacer ejercicio, igual que en este, pero el centro termorregulador no funciona. Y el pasivo, pues igual que en el agotamiento por calor, pero que no le funciona el centro termorregulador. Y ya está.